Su vientre, declarado muerto por 11 médicos, ahora albergaba 3 vidas que la medicina moderna jamás podría explicar. Las hierbas sagradas del Apache habían despertado su semilla dormida, atándola para siempre a un hombre cuya sangre su familia había jurado derramar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En el árido valle de San Lorenzo, donde el sol abrazaba la tierra con un calor implacable y las montañas se erguían como testigos silenciosos del paso del tiempo, Dolores Sánchez contemplaba el horizonte con la mirada perdida. Sus ojos, del color de la tierra mojada, reflejaban un dolor que se había asentado en su alma como las raíces de un mezquite en suelo desértico. Las arrugas prematuras que surcaban su rostro a los 32 años no eran solo marcas del sol inclemente, sino cicatrices de una espera que se había vuelto eterna. El viento cálido levantó su cabello negro, ahora salpicado de canas tempranas, mientras sus manos ásperas por el trabajo acariciaban inconscientemente su vientre vacío. Aquel vientre que los médicos de Ciudad de México, Veracruz y hasta Monterrey habían declarado infértil, estéril como la tierra que se extendía más allá de los sembradíos de la hacienda. «Ya es hora de entrar, Dolores». La voz de Héctor, su esposo, la arrancó de sus pensamientos. «La cena está servida». Ella asintió sin volverse, necesitando unos segundos más para recomponer su rostro, para ocultar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Habían pasado 11 años desde que se casaron en la pequeña iglesia de piedra del pueblo. 11 años de esperanza que se marchitaba mes tras mes, de rezos que se perdían en el silencio de la noche, de hierbas y pócimas que solo dejaban un sabor amargo en la boca y nada en su matriz. «Ya voy», respondió finalmente, con aquella voz suave que Héctor tanto amaba. La hacienda de los Montero, familia de Héctor, se alzaba imponente en medio del valle. Muros blancos de adobe, techos de teja roja y columnas de piedra que sostenían un corredor amplio donde las bugambilias crecían con una fuerza que Dolores envidiaba secretamente. Era un lugar hermoso, próspero, pero para ella se había convertido en una jaula dorada, donde los susurros de las sirvientas y las miradas compasivas de su suegra la perseguían como sombras. «Pobre don Héctor, no tendrá herederos. La señora Dolores debería aceptar la voluntad de Dios. Quizás si adoptaran». Los murmullos cesaban cuando ella entraba en la cocina, pero resonaban en su cabeza incluso en sueños. Aquella noche, mientras cenaban en silencio bajo la luz temblorosa de las velas, Héctor la observó con una intensidad que la hizo estremecer. «He estado pensando, Dolores», comenzó midiendo cada palabra. «El doctor Mendoza estará en Oaxaca el mes que viene. Dicen que ha estudiado en Europa y conoce nuevos tratamientos». Ella dejó el cubierto sobre el plato de cerámica con un tintineo que pareció amplificarse en el comedor silencioso. Sus ojos se encontraron con los de Héctor, aquellos ojos marrones que una vez brillaron con amor juvenil y ahora lucían cansados, envejecidos por una esperanza que se negaba a morir del todo. «Héctor, hemos visto ya a 6 médicos», respondió con una calma que no sentía. Todos dijeron lo mismo. «Mi matriz está seca, no puedo darte hijos». La crudeza de sus palabras pareció condensarse en el aire entre ellos. Héctor extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella con una ternura que casi quebró su compostura. «No me importa lo que digan», insistió él. «Encontraremos una solución. Siempre hay un camino». Pero Dolores sabía que no era cierto. No todos los caminos llevaban a un destino feliz. Algunos simplemente se perdían en la nada.
como su vida, que se consumía en la espera de un milagro que nunca llegaría. Esa noche, mientras Héctor dormía, Dolores se escabulló hasta el altar que había improvisado en un rincón de su habitación. Una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, velas de cera de abeja y flores silvestres que cambiaba cada mañana. Se arrodilló sobre el suelo frío y rezó, como lo había hecho miles de noches antes, por el milagro que le permitiría sentir una vida creciendo dentro de ella. Pero esa noche, algo cambió. En lugar de la habitual súplica, sus labios susurraron otras palabras, nacidas de la desesperación. «Si no puedes darme un hijo, Virgen Santa, dame la fuerza para aceptarlo», murmuró mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. «Dame la paz para continuar, para encontrar otro propósito». Un trueno retumbó en la distancia, anunciando una tormenta que acechaba desde las montañas. Dolores levantó la vista hacia la ventana, donde los relámpagos iluminaban intermitentemente el cielo negro como presagios. No sabía entonces que al otro lado de aquellas montañas, en territorios donde los hombres blancos rara vez se aventuraban, el destino comenzaba a tejer para ella una historia diferente. Una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en el Valle de San Lorenzo. La tormenta estalló con furia sobre la hacienda, como si el cielo mismo se desgarrara. Dolores se acostó junto a Héctor, escuchando el tamborileo de la lluvia contra las tejas, sin imaginar que aquella noche marcaba el fin de su vida tal como la conocía y el comienzo de un camino que jamás hubiera podido imaginar. La mañana siguiente amaneció lavada por la lluvia, con un aroma a tierra mojada que se colaba por las ventanas entreabiertas. Dolores se levantó antes del alba, como era su costumbre. Sus pasos silenciosos recorrieron los pasillos de la hacienda mientras todos dormían. Necesitaba ese momento de soledad, ese instante en que podía ser simplemente ella, sin las miradas de lástima, sin el peso de las expectativas. El cielo aún conservaba trazos de la noche cuando salió al patio trasero. Las gallinas se agitaron al verla, esperando el maíz que ella esparcía cada mañana. Con movimientos mecánicos, realizó las tareas que se había impuesto desde su llegada a la hacienda: alimentar a los animales, revisar los brotes del huerto, cortar flores frescas para el comedor y la capilla. Madrugando como siempre nuera, la voz de doña Carmela, su suegra, sonó a sus espaldas. La mujer, entrada en años pero con una vitalidad envidiable, se acercó con pasos firmes. «Deberías descansar más. Esas ojeras te delatan». Dolores se tensó imperceptiblemente. La relación con su suegra siempre había sido cordial pero distante, marcada por la decepción no expresada de que después de tantos años el apellido Montero siguiera sin herederos. «El trabajo me tranquiliza, doña Carmela», respondió Dolores enderezándose. «Además, hoy viene don Miguel con las provisiones de Oaxaca. Quiero revisar que todo esté en orden para la despensa». La anciana asintió, sus ojos oscuros evaluando a la mujer frente a ella, vestida con una falda simple de algodón y una blusa blanca, con el cabello recogido en una trenza. Dolores emanaba una dignidad silenciosa que ni siquiera los años de frustración habían logrado quebrar. «Héctor me contó que piensan viajar a Oaxaca el mes entrante», comentó doña Carmela, ajustándose el rebozo sobre los hombros. «¿Crees que ese médico extranjero pueda hacer algo?». La pregunta, aunque formulada con aparente inocencia, perforó el corazón de Dolores como una aguja. «No lo sé, madre», respondió, utilizando deliberadamente el término que sabía complacía a la anciana. «Pero Héctor tiene esperanzas». «Las esperanzas no dan frutos, nuera»,
replicó doña Carmela con una dureza que intentó suavizar con una sonrisa. A veces debemos aceptar el destino que Dios nos marca. Antes de que Dolores pudiera responder, el sonido de cascos de caballos anunció la llegada de alguien. Ambas mujeres se volvieron hacia la entrada. No era el carromato de don Miguel, sino un jinete solitario que se acercaba a galope tendido. La figura inconfundible de Rodrigo, el capataz de la hacienda vecina de los Valenzuela, se perfiló contra el sol naciente. «¡Don Héctor!», gritó el hombre antes incluso de desmontar completamente. «Es urgente, señor». Héctor apareció en el umbral, aún abrochándose la camisa, alarmado por los gritos. «¿Qué ocurre, Rodrigo?», preguntó, acercándose rápidamente. El capataz, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas, jadeaba intentando recuperar el aliento. «Apaches, señor», dijo finalmente. «Un grupo numeroso ha sido visto en las montañas del este. Ya atacaron el rancho de los Ibarra anoche, durante la tormenta. Mataron a 2 peones y se llevaron ganado». Un silencio pesado cayó sobre el patio. Dolores sintió que la sangre abandonaba su rostro. Los apaches eran el terror de la región. Historias de sus ataques se contaban en voz baja junto al fuego como advertencias, como leyendas que mantenían a los niños obedientes. «Pórtate bien o vendrán los apaches por ti». «¿Están seguros que son apaches?», preguntó Héctor, su voz tensa. «Podrían ser bandidos, aprovechando para sembrar el miedo». «Don Santiago los vio con sus propios ojos», confirmó Rodrigo. «Dice que son al menos 20 guerreros, liderados por uno al que llaman Águila Negra, un demonio, según cuentan, alto como un roble y con una cicatriz que le cruza el rostro de lado a lado». Doña Carmela se persignó apresuradamente, murmurando una plegaria. Dolores permanecía inmóvil, su mente recordando historias que había escuchado sobre los apaches, su ferocidad en batalla, pero también su profunda conexión con la tierra, sus conocimientos sobre plantas medicinales, sus rituales ancestrales. «Debemos prepararnos», declaró Héctor, su voz adquiriendo el tono autoritario que reservaba para situaciones de crisis. «Rodrigo, avisa a los peones que refuercen la vigilancia. Doña Carmela, disponga que las mujeres y los niños se mantengan cerca de la casa principal». Dolores se volvió hacia su esposa, que permanecía en silencio, y su expresión se suavizó ligeramente. «Dolores, por favor, no te alejes de la hacienda, ni siquiera para ir al manantial o recoger flores». Ella asintió, aunque en su interior se preguntó si realmente había algo que temer. La muerte, después de todo, ya había anidado en su interior en forma de esterilidad. ¿Qué más podría quitarle la vida? Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. Los hombres montaban guardia por turnos. Las mujeres dormían intranquilas, sobresaltándose ante el menor ruido. Y sin embargo, para Dolores, la rutina continuaba casi igual. La espera, el silencio, las tareas domésticas que llenaban sus horas, pero no su alma. Una tarde, mientras organizaba la despensa, encontró entre las provisiones recién llegadas un pequeño saquito de cuero que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, descubrió que contenía hierbas secas de un aroma intenso, desconocido para ella. Junto al saquito había una nota escrita con caligrafía tosca: «Para la señora de la casa grande, para que despierte la semilla dormida». Dolores miró a su alrededor, confundida. ¿Quién habría dejado aquello? ¿Y qué significaba ese mensaje enigmático? Guardó el saquito entre los pliegues de su falda, decidiendo no mencionarlo a nadie, al menos por ahora.
Aquel pequeño misterio era como una brisa fresca en el aire estancado de su existencia, y no estaba dispuesta a renunciar a él tan fácilmente. Aquella noche, Dolores esperó a que Héctor se durmiera para examinar nuevamente el misterioso saquito. A la luz de una vela, estudió las hierbas secas. Unas eran de un verde apagado, otras tenían tonalidades rojizas y algunas presentaban pequeñas flores desecadas que nunca había visto en los mercados de la región. El aroma que desprendían era intenso, una mezcla de tierra húmeda, corteza y algo más profundo, casi animal. Para que despierte la semilla dormida, repitió en un susurro, acariciando las palabras escritas en aquel papel amarillento. Su corazón latía con fuerza. Durante años había probado remedios de curanderas, tisanas recetadas por médicos, ungüentos elaborados por parteras. Todos prometían despertar su fertilidad. Todos habían fracasado. ¿Por qué este sería diferente? Y sin embargo, algo en aquellas hierbas misteriosas, en la forma en que habían llegado a sus manos, despertó en Dolores una esperanza que creía extinta. Con dedos temblorosos, tomó algunas de las hierbas y las colocó en una taza. Vertió agua hirviendo como había visto hacer a tantas curanderas y esperó a que la infusión tomara un color ámbar oscuro. El aroma se intensificó, llenando la pequeña habitación con una fragancia que parecía venir de otro mundo, de tierras salvajes más allá de las montañas. Cerró los ojos y bebió el primer sorbo. El sabor era amargo, con un regusto dulzón que se adhería al paladar. No era desagradable, pero sí extraño, ajeno a cualquier hierba que hubiera probado antes. Terminó la infusión con determinación y se acostó junto a Héctor, que dormía profundamente, ajeno al pequeño ritual que su esposa acababa de realizar. Esa noche, Dolores soñó. Un sueño vívido, intenso, que parecía más real que la propia realidad. Se vio a sí misma caminando por un sendero montañoso, la tierra roja bajo sus pies descalzos. El cielo sobre ella era de un azul imposible, y el aire olía exactamente como las hierbas del saquito. A lo lejos, una figura alta observaba, un hombre de piel cobriza y ojos negros como obsidianas. No podía distinguir sus facciones, pero sabía, con la certeza y lógica de los sueños, que la cicatriz que cruzaba su rostro no lo afeaba, sino que le confería un aspecto de dignidad herida. «La semilla duerme, pero no está muerta», dijo el hombre en su sueño, con una voz profunda que parecía resonar desde el interior de la montaña. «Solo necesita el canto adecuado para despertar». Dolores despertó con la primera luz del alba, la piel perlada de sudor a pesar del fresco matutino. El sueño permanecía vívidamente en su memoria, a diferencia de la bruma habitual que envolvía sus recuerdos oníricos. Se levantó en silencio, procurando no despertar a Héctor, y se acercó a la ventana. El valle se extendía ante ella, bañado en la luz dorada del amanecer. Más allá, las montañas se erguían imponentes, envueltas en una neblina azulada. ¿Estaría él allí, el hombre de su sueño? ¿Existiría realmente ese águila negra del que todos hablaban con temor? Durante los días siguientes, Dolores continuó tomando la infusión en secreto, cada noche después de que Héctor se durmiera, y cada noche el sueño regresaba, cada vez más detallado, más intenso. El hombre de la cicatriz le mostraba plantas, le enseñaba a reconocer sus propiedades, le hablaba en un idioma que no comprendía con sus oídos, pero que su corazón parecía entender perfectamente.
Una semana después de comenzar con las hierbas, Dolores notó cambios sutiles en su cuerpo. Sus pechos estaban más sensibles, su piel parecía brillar con una luminosidad interna y una energía desconocida fluía por sus venas. Pero lo más sorprendente era que su menstruación, siempre puntual como una sentencia, no había llegado. No se atrevió a compartir sus sospechas con nadie, ni siquiera con Héctor. Temía que la esperanza fuera tan frágil que se rompería al pronunciarla en voz alta. Guardó el secreto como quien protege una llama temblorosa del viento, alimentándola cada noche con nuevas infusiones, con nuevos sueños. Mientras tanto, la tensión en la hacienda no disminuía. Los rumores sobre los apaches se multiplicaban. Algunos decían que habían atacado un pueblo entero a 2 días de camino. Otros que se habían visto grandes hogueras en las montañas, señales de sus rituales de guerra. Deberíamos enviar a las mujeres a Oaxaca hasta que pase el peligro, sugirió don Santiago Valenzuela durante una reunión de hacendados que se celebró en la Casa Grande. Héctor miró a Dolores, que servía el café con manos firmes, aparentemente imperturbable. Solo él podía notar el ligero temblor de sus labios, la tensión en sus hombros. «Mi esposa se queda conmigo», declaró con firmeza. «No nos separaremos». Dolores le dirigió una mirada de gratitud, pero en su interior sentía una contradicción perturbadora. Por un lado, el miedo natural ante la amenaza de un ataque. Por otro, una curiosidad inexplicable, un anhelo incomprensible de ver con sus propios ojos a ese hombre de la cicatriz, de comprobar si era real o solo un producto de las hierbas misteriosas y sus propios deseos frustrados. Una tarde, mientras recogía ropa tendida en el patio, Dolores sintió que la observaban. Levantó la vista hacia las colinas que rodeaban la hacienda y por un instante fugaz creyó ver una silueta recortada contra el cielo. Alta, inmóvil, vigilante. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero no era de miedo, era de reconocimiento. La semilla dormida comenzaba a despertar. Los días se deslizaban entre la rutina y la tensión, mientras el vientre de Dolores guardaba un secreto que ni ella misma se atrevía a confirmar. 3 semanas habían pasado desde la llegada del misterioso saquito, y su cuerpo hablaba un lenguaje nuevo. Las náuseas matutinas que disimulaba ante los ojos de todos, la sensibilidad de su piel, el cansancio que la invadía al atardecer, señales que cualquier mujer reconocería, pero que Dolores, tantas veces defraudada, temía interpretar. Una mañana, mientras preparaba masa para tortillas en la cocina, doña Carmela la observó con ojos entrecerrados. «Estás diferente, nuera», dijo la anciana, acercándose para estudiar su rostro. «Tienes un brillo especial». Dolores bajó la mirada, concentrándose en sus manos, que trabajaban la masa con movimientos rítmicos. «Debe ser el calor, madre», respondió, intentando que su voz sonara normal. «O quizás estoy durmiendo mejor». La anciana emitió un sonido ambiguo, entre bufido y risa. «Conozco esa mirada», insistió, su voz ahora más baja, casi confidencial. «Es la misma que tenía mi Rosario cuando esperaba a Héctor». Las manos de Dolores se detuvieron un instante, antes de reanudar su labor con fingida calma. «No diga eso, madre», susurró, la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. «No despierte esperanzas que solo traen dolor». Doña Carmela guardó silencio, pero sus ojos seguían estudiando a la joven con una intensidad que incomodaba. Finalmente, se acercó y colocó una mano arrugada sobre el hombro de Dolores. «Si fuera así,
dijo con suavidad inusual. Sería una bendición para todos, especialmente para ti, hija. Dolores alzó la mirada, sorprendida por el tono cálido y el uso de hija en lugar del habitual nuera. Vio en los ojos de la anciana algo que nunca había percibido antes: afecto genuino, preocupación maternal. No lo sé, admitió Dolores, rendida ante la intuición de la mujer mayor. Tengo miedo de creerlo y que sea solo otra ilusión. Doña Carmela asintió comprensiva y se alejó hacia la alacena, sacando hierbas secas y raíces. Prepararé un té, anunció con naturalidad. Es bueno para fortalecer al bebé en los primeros meses. Mi abuela lo hacía para todas las mujeres del pueblo. Aquella pequeña complicidad entre las dos mujeres, forjada en el silencio cómplice de la cocina, fue como un bálsamo para Dolores. Por primera vez desde su llegada a la hacienda, sintió que pertenecía verdaderamente a la familia Montero. Esa tarde, mientras Héctor y los hombres revisaban los límites de la propiedad, buscando signos de intrusos, Dolores decidió acercarse al pequeño manantial que nacía a unos cientos de metros de la casa principal. Sabía que estaba desobedeciendo las órdenes de no alejarse, pero la necesidad de soledad, de comunión con sus pensamientos, era más fuerte que el miedo. El manantial brotaba entre rocas cubiertas de musgo, formando un pequeño estanque cristalino antes de convertirse en un arroyo que serpenteaba colina abajo. Era un lugar sagrado para Dolores, un santuario natural donde a menudo encontraba la paz que le era esquiva en la hacienda. Se arrodilló junto al agua y contempló su reflejo. ¿Era imaginación suya o sus mejillas lucían más redondeadas, sus ojos más brillantes? ¿Sería posible que después de tantos años de espera, de lágrimas derramadas en silencio, su cuerpo finalmente hubiera despertado a la vida? Un crujido entre los arbustos la alertó. Se incorporó rápidamente, el corazón martilleando contra su pecho. Escudriñó el entorno, intentando distinguir algún movimiento entre la vegetación. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz menos firme de lo que hubiera deseado. El silencio le respondió, pero Dolores sabía que no estaba sola. Podía sentir una presencia, tan claramente como sentía el sol sobre su piel. «Sé que estás ahí», dijo, esta vez con más determinación. «Muéstrate». Durante un momento que pareció estirarse hasta la eternidad, nada sucedió. Luego, con un movimiento fluido, casi felino, una figura emergió de entre los árboles. Alto, de complexión fuerte pero esbelta, con el cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho. Vestía pantalones de cuero y una camisa sin mangas que dejaba ver brazos musculosos decorados con tatuajes tribales. Pero lo que capturó la atención de Dolores fue su rostro, facciones angulosas, pómulos altos, labios firmes y cruzando su mejilla izquierda hasta la mandíbula, una cicatriz que parecía dividir su rostro en dos territorios. Era él, el hombre de sus sueños, Águila Negra. Dolores permaneció inmóvil, incapaz de gritar o huir. No sentía miedo, sino una extraña familiaridad, como si este encuentro hubiera sido predestinado desde mucho antes de que ambos nacieran. El apache se detuvo a pocos pasos de ella, observándola con ojos negros e insondables. Luego, para asombro de Dolores, habló en un español rudimentario pero comprensible. «Mujer de la casa grande», dijo con voz profunda, la misma voz que resonaba en sus sueños. «Tus ojos ya no están tristes». Dolores llevó instintivamente una mano a su vientre, un gesto protector que no pasó desapercibido para el apache. «Las hierbas», murmuró ella. «Fuiste tú quien las envió. No era una pregunta,
sino una confirmación. Águila Negra asintió levemente. La tierra habló, dijo que una mujer lloraba por hijos que no llegaban. Sus ojos recorrieron el rostro de Dolores con intensidad. Dijo que su semilla dormía, pero no estaba muerta. ¿Por qué?, preguntó Dolores, encontrando finalmente su voz. ¿Por qué ayudarme? Tu gente y la mía son enemigos. El apache dio un paso más hacia ella, tan cerca ahora que Dolores podía distinguir cada línea de su cicatriz, cada matiz en sus ojos oscuros. El odio es de los hombres, respondió él. La vida es de la tierra, y la tierra no conoce fronteras. Un ruido distante de cascos de caballos rompió el momento. Águila Negra giró la cabeza bruscamente, sus sentidos alerta. «Vienen hombres», dijo con urgencia. «Debes volver». «Espera». Dolores extendió una mano hacia él, dudando. «¿Cómo te llamas realmente?». El apache la miró por última vez, y algo parecido a una sonrisa suavizó sus facciones duras. «Nahuel», respondió, antes de desaparecer entre la vegetación, con la misma rapidez silenciosa con que había aparecido. Dolores permaneció inmóvil, la mano aún extendida hacia el vacío, mientras el sonido de los jinetes se acercaba. Nahuel. El nombre resonaba en su interior como un eco, mezclándose con el murmullo del manantial y el latido de su corazón. Cuando Dolores regresó a la hacienda, encontró a Héctor en el patio, rodeado de peones armados. Su rostro mostraba una preocupación que se transformó en alivio al verla. «¡Dolores!», exclamó, corriendo hacia ella. «¿Dónde estabas?». «Estábamos a punto de organizar una búsqueda». Ella se detuvo, intentando controlar su respiración agitada por la carrera y el encuentro con Nahuel. «Fui al manantial», confesó, evitando su mirada. Necesitaba un momento a solas. Héctor la tomó por los hombros, sus dedos presionando con una mezcla de preocupación y enfado. «¿Acaso no entiendes el peligro?». Su voz temblaba. «Han visto rastros de apaches en los límites de nuestra propiedad. Podrían haberte capturado o algo peor». Dolores alzó la vista hacia su esposo, viendo el miedo genuino en sus ojos. El remordimiento la invadió. Héctor la amaba, a su manera. Siempre la había protegido, incluso de las habladurías cuando no pudo darle hijos. Y ahora ella guardaba secretos que no sabía cómo revelar. «Lo siento», murmuró, apoyando la frente en el pecho de Héctor. «No volveré a alejarme». Esa noche, mientras cenaban, Dolores sintió las náuseas ascender por su garganta. Intentó disimular, pero el olor del estofado, que normalmente disfrutaba, le provocó tal malestar que tuvo que levantarse abruptamente. «Discúlpenme», balbuceó, antes de salir apresuradamente hacia el patio. Apenas alcanzó a llegar tras un arbusto cuando su estómago se vació violentamente. Sintió una mano suave en su espalda y al girarse vio a doña Carmela, que le ofrecía un pañuelo húmedo. «Los primeros meses son los peores», comentó la anciana con naturalidad, como si hablaran del clima. Con Héctor, Rosario no podía ni oler el café sin vomitar. Dolores se limpió la boca, agradecida por el pañuelo y el gesto cómplice. «No estoy segura, madre», susurró, aunque su cuerpo cada día le daba más confirmaciones. «¿Y si es solo una enfermedad?». Doña Carmela sonrió, sus arrugas profundizándose con la expresión. «Lo que llevas dentro no es enfermedad, sino vida», afirmó con certeza. «Y es hora de que se lo digas a Héctor. El pobre hombre está preocupado. Cree que algo grave te aflige». Esa noche, cuando Héctor entró en la habitación después de su ronda nocturna por la hacienda, encontró a Dolores sentada en el borde de la cama, iluminada por la luz trémula de una vela.
Algo en su postura, en la forma en que sus manos descansaban sobre su regazo, le advirtió que no era una noche como cualquier otra. «¿Qué sucede, Dolores?», preguntó, quitándose el sombrero y dejándolo sobre la cómoda. «Has estado distante estos días». Ella alzó la mirada, sus ojos brillantes en la penumbra. «Héctor», comenzó, la voz apenas un susurro. Creo que estoy embarazada». El tiempo pareció detenerse. Héctor permaneció inmóvil, como si las palabras fueran demasiado grandes para ser procesadas. Luego, lentamente, su rostro se transformó. La incredulidad dio paso a una esperanza cautelosa y finalmente a una alegría tan pura que iluminó sus facciones. «¿Es verdad?», preguntó arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. «Dolores, ¿es verdad?». Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tengo un retraso de casi un mes», explicó. «Y todos los síntomas. Pero tengo miedo, Héctor, tanto miedo de que sea una falsa esperanza». Él la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. «No importa si es miedo o esperanza», murmuró contra su piel. «Lo enfrentaremos juntos, como siempre». Dolores se aferró a su esposo, mientras un torbellino de emociones la sacudía. Alegría por ver la felicidad de Héctor, por sentir que finalmente podría darle lo que tanto ansiaba. Culpa por los secretos que guardaba, las hierbas misteriosas, los sueños, el encuentro con Nahuel y, debajo de todo, una pregunta inquietante que no se atrevía a formular ni siquiera en la privacidad de sus pensamientos. ¿Era realmente Héctor el padre de la vida que crecía en su vientre? La noticia del embarazo de Dolores se extendió por la hacienda como fuego en un campo seco. Los peones se quitaban el sombrero respetuosamente cuando ella pasaba. Las mujeres le ofrecían consejos y remedios para las molestias matutinas, y hasta el más escéptico reconocía que había algo milagroso en aquella concepción después de tantos años de esterilidad. Doña Carmela se transformó en la guardiana feroz de su nuera, vigilando que comiera adecuadamente, que descansara lo suficiente, que no se expusiera al sol intenso del mediodía. La relación entre ambas mujeres, antes cordial pero distante, florecía ahora como las bugambilias después de la lluvia. Mientras tanto, más allá de los muros de la hacienda, la tensión entre colonos y apaches aumentaba. Llegaban noticias de nuevos ataques, de ranchos incendiados, de mujeres y niños capturados. El nombre de Águila Negra era pronunciado con terror en los pueblos cercanos. Se decía que era implacable con sus enemigos, que no dejaba supervivientes, que su odio hacia los blancos era tan profundo como la cicatriz que marcaba su rostro. Dolores escuchaba estas historias con una mezcla de incredulidad y desasosiego. El hombre que había conocido junto al manantial no parecía un demonio sediento de sangre, sino un ser conectado con la tierra, con una sabiduría antigua que trascendía el odio entre pueblos. Las hierbas que le había enviado habían despertado la vida en su interior, no habían traído muerte. Una tarde, mientras bordaba en el porche bajo la mirada vigilante de doña Carmela, Dolores vio llegar a un grupo de jinetes. Reconoció entre ellos a don Santiago Valenzuela y a otros hacendados de la región. Sus rostros sombríos anunciaban malas noticias. «Atacaron el pueblo de Santa Rosa», informó don Santiago a Héctor, sin molestarse en bajar la voz. «Quemaron la iglesia con el padre Tomás dentro, mataron a los hombres y se llevaron a varias mujeres». Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Santa Rosa estaba a menos de un día de camino. El peligro ya no era una amenaza lejana,
sino una realidad que se acercaba inexorablemente. «Debemos organizar una milicia», declaró uno de los hacendados, golpeando la mesa con el puño. «Encontrar su campamento y acabar con ellos de una vez por todas. Si hacemos eso, desataremos una guerra total», argumentó Héctor, siempre el más conciliador. «Perderemos más vidas. Ya estamos en guerra», estalló don Santiago. «¿O prefieres esperar a que lleguen aquí, a que toquen a tu mujer y al hijo que espera?» Un silencio tenso siguió a sus palabras. Dolores sintió la mirada de todos sobre ella, sobre su vientre que apenas comenzaba a redondearse. Instintivamente colocó una mano protectora sobre él. «No permitiré que eso suceda», respondió Héctor, su voz fría como el acero. «Participaré en la milicia». Esa noche, mientras Héctor se preparaba para partir al amanecer con los otros hombres, Dolores permaneció despierta, observando el perfil de su esposo a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Lo amaba, a pesar de todo. Lo amaba por su bondad, por su lealtad, por la forma en que la había protegido todos estos años. ¿Cómo podía permitir que fuera a cazar al hombre que quizás había hecho posible el milagro de su embarazo? Cuando finalmente Héctor se durmió, Dolores tomó una decisión. Se levantó silenciosamente, se vistió y salió de la habitación con pasos sigilosos. Necesitaba llegar al manantial, intentar contactar con Nahuel, advertirle del peligro. No sabía si él aparecería, si podría escucharla, pero tenía que intentarlo. La noche era clara. La luna llena iluminaba su camino como un farol plateado. Dolores avanzó entre las sombras, el corazón martilleando en su pecho, consciente de que lo que hacía podría considerarse traición. Pero algo más fuerte que la lealtad a su gente la impulsaba, la certeza de que la vida que crecía en su interior merecía la verdad, merecía nacer en un mundo donde el odio no fuera la única respuesta. El manantial resplandecía bajo la luz plateada de la luna, convirtiendo el pequeño estanque en un espejo que reflejaba las estrellas. Dolores se detuvo al llegar, su respiración agitada no solo por la caminata, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. ¿Estaba traicionando a Héctor, a su familia, a su pueblo? ¿O estaba siguiendo un llamado más profundo, más antiguo que las fronteras y los odios heredados? Se arrodilló junto al agua y sumergió las manos, sintiendo la frescura calmar el calor de su piel. No sabía cómo llamar a Nahuel, cómo hacerle saber que necesitaba verlo. Vendría si pronunciaba su nombre. La estaría observando ya, oculto entre las sombras. «Nahuel», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo del agua. «Necesito hablar contigo. Es urgente». El silencio le respondió. Dolores aguardó, escrutando los límites del claro, buscando algún movimiento entre la vegetación. Nada. Solo el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. Estaba a punto de rendirse cuando lo sintió. Una presencia a sus espaldas, como una sombra que se desprende de la noche misma. No necesitó volverse para saber que era él. «Es peligroso que vengas sola», dijo la voz profunda de Nahuel. «Más ahora que llevas una vida dentro de ti». Dolores se giró lentamente. El apache estaba de pie a pocos pasos, su figura recortada contra el cielo estrellado. La luz de la luna delineaba cada contorno de su rostro, resaltando la cicatriz que cruzaba su mejilla como un río pálido. «Van a buscarte», dijo Dolores sin preámbulos. «Los hacendados están formando una milicia. Partirán al amanecer». Nahuel no mostró sorpresa ni miedo. Sus ojos, negros y serenos, permanecieron fijos en ella. «Lo sé»,
respondió con calma. Los blancos siempre buscan sangre cuando tienen miedo. No todos, replicó Dolores, dando un paso hacia él. Héctor intentó disuadirlos, pero se detuvo, consciente de lo extraño que resultaba defender a su esposo ante este hombre que representaba todo lo que se suponía debía temer y odiar. Tu esposo es un buen hombre, concedió Nahuel, sorprendiéndola. Pero está atrapado entre dos mundos, como tú. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. ¿Cómo podía este hombre ver con tanta claridad lo que ella misma apenas comenzaba a comprender? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó, la pregunta que había ardido en su interior desde que descubrió su embarazo. ¿Por qué me enviaste las hierbas? Nahuel dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Su cercanía no la asustó. Al contrario, había algo extrañamente reconfortante en su presencia. «Porque lo pediste», respondió simplemente. Dolores frunció el ceño, confundida. «Nunca te pedí nada. Ni siquiera sabía de tu existencia». Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del apache. «No con palabras», explicó, señalando hacia el agua. «Pero cada vez que venías aquí, tus lágrimas se mezclaban con el manantial. El agua llevaba tu dolor hasta mi pueblo. La tierra escuchó tu plegaria». Dolores recordó todas las veces que había llorado junto al manantial, desahogando la tristeza que no se permitía mostrar en la hacienda. La idea de que sus lágrimas hubieran viajado hasta las montañas, hasta este hombre, la conmovió profundamente. «Las hierbas», comenzó, llevando instintivamente una mano a su vientre. «¿Qué eran exactamente?» «Medicina antigua», respondió Nahuel. «Plantas que solo crecen en la montaña sagrada, donde los espíritus hablan con claridad, despiertan lo que duerme, sanan lo que está herido». Una pregunta ardía en los labios de Dolores, una pregunta que temía formular, pero que necesitaba responder. Antes de que pudiera encontrar las palabras, Nahuel habló de nuevo. «El hijo que crece en ti es de tu esposo», dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. «Las hierbas solo despertaron tu cuerpo, no crearon vida de la nada». El alivio que sintió Dolores fue tan intenso que casi la hizo tambalearse. Una parte de ella había temido, o quizás secretamente deseado, que la magia de las hierbas fuera más poderosa, más inexplicable. «Gracias», murmuró, sin saber exactamente por qué agradecía. ¿Por las hierbas? ¿Por la verdad? ¿Por estar allí, en ese momento, cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? «No deberías estar aquí», dijo Nahuel, mirando hacia el cielo como si calculara el paso del tiempo. «Tu ausencia será notada pronto». «No puedo permitir que maten a tu gente», insistió Dolores. «No después de lo que has hecho por mí. Debe haber una forma de detener esto». Nahuel la miró largamente, evaluándola. Finalmente habló con voz grave. «Mi gente no atacó Santa Rosa». Dolores sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Pero todos dicen...» «Los blancos siempre nos culpan», interrumpió Nahuel. «Es más fácil odiar a un rostro conocido que buscar al verdadero enemigo». «¿Quién entonces?», preguntó Dolores, intentando procesar esta revelación. «Bandidos, desertores del ejército mexicano. Se hacen pasar por apaches para sembrar el terror y saquear sin que los persigan». La voz de Nahuel adquirió un tono amargo. «Y nosotros pagamos el precio con nuestra sangre». Dolores sintió que el mundo giraba a su alrededor. Si lo que Nahuel decía era cierto, la milicia que Héctor y los otros estaban formando no solo era inútil, sino que perpetuaría un ciclo de violencia basado en una mentira. «Debo decírselo a Héctor»,
dijo dando media vuelta. Él los escuchará, detendrá esto. Nahuel la tomó del brazo, deteniéndola con gentileza pero firmeza. No te creerán, dijo con certeza. O peor aún, pensarán que has sido hechizada, que los apaches te han robado la razón junto con tu lealtad. Dolores sabía que tenía razón. ¿Cómo explicaría que se había encontrado con Águila Negra, el temido jefe apache, y que éste le había revelado la verdad sobre los ataques? ¿Cómo explicaría siquiera que había salido a mitad de la noche para buscarlo? Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó, la desesperación tiñendo su voz. Nahuel soltó su brazo y se apartó ligeramente. Esperar, respondió con calma inquebrantable. Y prepararnos. ¿Para qué? Para cuando la verdad no pueda seguir oculta, dijo Nahuel, sus ojos brillando intensamente bajo la luz de la luna. Para cuando tengas que elegir de qué lado estás. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. Las palabras sonaban a profecía, a destino inevitable. El hijo que llevas en tu vientre, continuó Nahuel, su voz más suave ahora, pertenece a dos mundos. Como el manantial que nace en la montaña pero alimenta el valle, no puede ser dividido sin destruir lo que es. Dolores no comprendía completamente el significado de sus palabras, pero algo en ellas resonaba en lo más profundo de su ser, como si despertaran un conocimiento ancestral que siempre había estado ahí, dormido. Debo volver, dijo, consciente de que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierta. Por favor, mantén a tu gente a salvo. Nahuel asintió levemente. Y tú mantén a salvo la semilla que ha despertado, respondió. Nos volveremos a ver, Dolores Sánchez, cuando la luna nueva traiga la oscuridad necesaria para las verdades difíciles. Antes de que pudiera responder, Nahuel desapareció entre las sombras con la misma habilidad sobrenatural con que había aparecido. Dolores permaneció un momento junto al manantial, asimilando todo lo que había ocurrido, todo lo que había escuchado. Luego, con un último vistazo al agua plateada, emprendió el camino de regreso a la hacienda, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Lo que no sabía era que una figura la observaba desde la distancia, oculta entre los arbustos. Ojos que habían presenciado su encuentro con el apache, labios que se apretaban con furia contenida, manos que se crispaban alrededor de un rifle. Alguien que ahora conocía su secreto y no dudaría en usarlo en su contra. Dolores regresó a la hacienda con el corazón desbocado, deslizándose entre las sombras como una ladrona en su propia casa. Mientras se acercaba a la habitación que compartía con Héctor, una sensación de alivio comenzó a invadirla. Lo había logrado. Nadie sabía de su encuentro con Nahuel, o eso creía. Al doblar el último recodo del pasillo, una figura emergió de la oscuridad, interponiéndose en su camino. Dolores ahogó un grito cuando reconoció a Rodrigo, el capataz de los Valenzuela, que la miraba con una mezcla de desprecio y triunfo. «Vaya, vaya», susurró el hombre, su aliento a aguardiente golpeando el rostro de Dolores. «La señora Montero regresa de su paseo nocturno». Dolores se irguió, intentando que el temblor de sus manos no delatara su miedo. «Apártese, Rodrigo», ordenó con toda la firmeza que pudo reunir. «Lo que yo haga no es asunto suyo». El capataz soltó una risa seca, sin humor. «No es asunto mío cuando la esposa de don Héctor se escabulle en la noche para encontrarse con el enemigo». Sus ojos brillaban maliciosamente. ¿Qué diría su marido si supiera que su mujer, la madre de su futuro hijo,
Habla con apaches en la oscuridad. El pánico se apoderó de Dolores. Rodrigo la había seguido, había presenciado su encuentro con Nahuel. Su secreto, su vida, estaban ahora en manos de este hombre que siempre la había mirado con desconfianza. No es lo que piensa, intentó explicar, aunque sabía que sus palabras sonarían huecas. Solo quería... Ahórrese las mentiras, señora, interrumpió Rodrigo, acercándose tanto que Dolores pudo ver cada arruga de su rostro curtido. La vi con mis propios ojos, hablando con ese demonio de águila negra como si fueran viejos amigos. ¿Qué quiere?, preguntó Dolores, yendo directamente al punto. Un hombre como Rodrigo no guardaba secretos por bondad. La sonrisa del capataz se ensanchó, revelando dientes amarillentos. Siempre he admirado esas tierras al norte del río que don Héctor mantiene sin cultivar, dijo con fingida casualidad. Serían perfectas para mi propio rancho si tuviera un documento que las cediera a mi nombre. Dolores lo miró incrédula. Eso es extorsión. Eso es un trato justo, corrigió Rodrigo. Su secreto a cambio de un pedazo de tierra que nadie usa. Nadie sale lastimado, excepto Héctor, que perdería parte de su herencia. Rodrigo se encogió de hombros. Mejor perder tierra que honor, ¿no cree? Su voz adquirió un tono amenazante. Imagínese lo que ocurriría si todos supieran que la señora Montero confraterniza con el enemigo, que quizás incluso les está pasando información, que tal vez ese bebé... No terminó la frase, pero la insinuación quedó flotando en el aire, venenosa y repugnante. Tiene hasta mañana al anochecer, sentenció Rodrigo, alejándose por el pasillo. Un documento firmado por don Héctor cediendo esas tierras, o toda la región sabrá qué clase de mujer es realmente. Dolores se quedó paralizada en el pasillo, las piernas amenazando con fallarle. La amenaza de Rodrigo no solo ponía en peligro su matrimonio y su posición en la hacienda. En tiempos de conflicto con los apaches, una acusación de traición podría costarle la vida. Entró silenciosamente en la habitación, donde Héctor seguía durmiendo profundamente. Se deslizó entre las sábanas con movimientos cuidadosos, pero su mente era un torbellino que no le permitiría conciliar el sueño. ¿Cómo conseguiría que Héctor firmara un documento cediendo tierras sin levantar sospechas? ¿Y si se negaba a hacerlo? ¿Debería confesarle la verdad antes de que Rodrigo cumpliera su amenaza? El amanecer la encontró con los ojos abiertos, enrojecidos por las lágrimas silenciosas y el insomnio. A su lado, Héctor comenzaba a despertar, ajeno al tormento que consumía a su esposa. «Es hora», dijo él, levantándose con determinación. «Los hombres deben estar reuniéndose ya». Dolores se incorporó, observándolo mientras se vestía con ropas de montar y cargaba su pistola. La partida de la milicia le daba un respiro, pero también aumentaba su angustia. ¿Y si Héctor no regresaba? ¿Y si moría creyendo una mentira sobre los ataques? «Héctor», llamó cuando él estaba a punto de salir. «Ten cuidado, por favor». Él se volvió y la miró con ternura. Se acercó a la cama y, arrodillándose junto a ella, posó una mano sobre su vientre ligeramente abultado. «Volveré», prometió, «por ti y por nuestro hijo». Dolores cubrió la mano de Héctor con la suya, deseando poder detener el tiempo, congelar ese momento de intimidad y confianza antes de que todo se desmoronara. «Te amo», susurró, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. A pesar de los secretos, a pesar de Nahuel y las hierbas misteriosas, amaba a este hombre que le había dado su apellido, su protección y ahora la posibilidad de ser madre.
Héctor se inclinó y la besó suavemente en los labios. «Y yo a ti, mi valiente Dolores». Luego se marchó, dejándola con el peso de decisiones imposibles sobre sus hombros. La mañana transcurrió en una extraña calma. La hacienda, desprovista de la mayoría de sus hombres, parecía sumida en un letargo expectante. Doña Carmela organizaba a las mujeres para preparar alimentos que pudieran conservarse por si la situación empeoraba. Los niños jugaban en el patio, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. Dolores se movía como una sonámbula, realizando sus tareas habituales mientras su mente buscaba desesperadamente una solución. No podía permitir que Rodrigo la chantajeara, pero tampoco podía arriesgarse a que revelara su encuentro con Nahuel. A media tarde, mientras cosía junto a la ventana, sintió un movimiento en su vientre, tan sutil que por un momento creyó haberlo imaginado. Luego, de nuevo, un aleteo, como el roce de una mariposa. Su bebé se movía por primera vez. Una emoción abrumadora la invadió. En medio del caos, de las amenazas y los secretos, esta pequeña vida se afirmaba, recordándole que existía algo más importante que el miedo y la culpa, algo que merecía ser protegido a toda costa. Con renovada determinación, Dolores se dirigió al despacho de Héctor. Necesitaba encontrar una solución y la necesitaba antes del anochecer. Mientras rebuscaba entre los papeles, un ruido en el patio captó su atención. Se asomó a la ventana y vio a un jinete que llegaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Uno de los hombres de la milicia reconoció. Venía solo, y por la forma en que se tambaleaba sobre la silla, parecía herido. Dolores corrió al patio, donde ya se reunían las mujeres y los pocos hombres que habían quedado. El jinete se desplomó del caballo, sujetándose un costado empapado en sangre. «¡Nos tendieron una emboscada!», gritó entre jadeos doloridos. «Los apaches nos esperaban en el cañón». Un murmullo de horror recorrió el grupo. Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Héctor?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Dónde está mi esposo?». El hombre la miró con ojos velados por el dolor y la derrota. «Don Héctor cayó al barranco cuando los apaches atacaron», respondió, evitando su mirada. «No pudimos recuperar su cuerpo». Un grito ahogado escapó de la garganta de Dolores. Las mujeres se apresuraron a sostenerla, temiendo que la impresión afectara a su embarazo. Pero bajo el shock y el dolor genuino, una parte de ella dudaba. Nahuel le había dicho que su gente no era responsable de los ataques. ¿Era posible que la emboscada fuera obra de los mismos bandidos que se hacían pasar por apaches? «¿Viste claramente que eran apaches?», preguntó con voz temblorosa al herido. «¿Estás seguro?». El hombre frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «Llevaban pintura de guerra y lanzas», respondió. «¿Quién más podría ser?». Doña Carmela intervino, llevando a Dolores hacia la casa. «Vamos, hija», dijo con suavidad. «No es momento de preguntas. Necesitas descansar, pensar en el bebé». Dolores se dejó conducir, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Estaba Héctor realmente muerto? ¿O era parte de algún plan más grande, más siniestro? Y si había muerto, había sido a manos de los apaches o de quienes se hacían pasar por ellos. Una vez en su habitación, la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Si Héctor había muerto, la amenaza de Rodrigo perdía parte de su poder. Pero también significaba que estaba sola, una viuda embarazada en una tierra cada vez más peligrosa. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Dolores tomó una decisión. Esa noche, cuando todos durmieran, regresaría al manantial. Necesitaba respuestas,
y solo Nahuel podía dárselas. Lo que no sabía era que el destino ya había puesto en marcha fuerzas que escapaban a su control y que antes del amanecer su vida cambiaría para siempre. La noche envolvió la hacienda con un manto de oscuridad tan espeso que Dolores apenas distinguía su propia mano frente a su rostro. No había luna. Las nubes ocultaban las estrellas, como si el cielo mismo quisiera proteger sus acciones. Con el corazón latiéndole violentamente contra las costillas, se deslizó fuera de la casa. El luto reciente le proporcionaba la excusa perfecta para su reclusión, y nadie cuestionó que cerrara la puerta de su habitación después del rosario colectivo por el alma de Héctor. Doña Carmela, consumida por su propio dolor, no había advertido cuando Dolores cambió su camisón por un vestido oscuro y se cubrió con un rebozo negro. Avanzó entre las sombras, agradeciendo cada nube que ocultaba las estrellas. El camino hacia el manantial nunca le había parecido tan largo, tan amenazante. Cada crujido de rama, cada susurro del viento entre los arbustos, la hacía detenerse, conteniendo la respiración. No era solo el miedo a ser descubierta lo que tensaba sus nervios, era la incertidumbre de lo que encontraría, de las verdades que podrían aguardarla. Cuando por fin llegó al claro donde nacía el manantial, se detuvo, jadeante. El agua apenas brillaba en la oscuridad, un murmullo plateado que parecía llamarla. Se arrodilló junto a la orilla, sin importarle que la humedad empapara su falda. Nahuel, susurró al agua, a la noche, a quien pudiera escucharla. Necesito saber la verdad, por favor. El silencio que siguió a su súplica fue tan absoluto que por un momento creyó que hasta el arroyo había dejado de fluir. Luego, un sonido casi imperceptible a sus espaldas la hizo girarse bruscamente. No era Nahuel quien emergía de las sombras, sino Rodrigo. Su figura se recortaba contra la negrura, amenazante, con un rifle apoyado en el hombro. «Sabía que vendría», dijo el capataz, su voz un gruñido satisfecho. «Las traidoras siempre vuelven al lugar del delito». Dolores se puso de pie, el miedo cristalizándose en sus venas. «¿Qué hace aquí?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. La había seguido, como la vez anterior. «Vigilar los intereses de quienes me pagan», respondió Rodrigo, acercándose unos pasos. «Y usted, señora, se ha convertido en un problema para esos intereses». «No sé de qué habla». La risa de Rodrigo fue como el crujido de hojas secas. «Oh, lo sabe muy bien, su amigo Apache y usted. ¿Cuánto tiempo lleva pasando la información?» «¿Fue usted quien les advirtió de la emboscada?» Dolores sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Yo no...» comenzó, pero Rodrigo la interrumpió con un gesto brusco. «Ahórrese las mentiras. Don Héctor está muerto por su culpa. Los apaches sabían exactamente dónde esperarnos». Su voz destilaba veneno. Y ahora, para mantener su sucio secreto, iba a entregarles las tierras de los Montero con algún documento falsificado. ¿No es así? Dolores comprendió entonces la magnitud de la trampa en la que había caído. Rodrigo nunca había pretendido chantajearla para obtener tierras. Su objetivo era más oscuro, más retorcido. «Usted no quiere tierras», dijo, la comprensión iluminando su mente. «Quiere ver muertos a los apaches y a cualquiera que intente detener la violencia». Rodrigo sonrió, una mueca que no alcanzó sus ojos fríos. «Eres más lista de lo que pensaba, mujer». Ajustó el rifle en sus manos. «Los Valenzuela tienen planes para estas tierras, planes que no incluyen a los salvajes ni a quienes los protegen. Entonces, la emboscada...»
Dolores sentía que cada pieza encajaba en un rompecabezas siniestro. No fueron los apaches, ¿verdad? Ustedes tendieron la trampa, un sacrificio necesario, admitió Rodrigo con indiferencia escalofriante. Algunos hombres mueren para que otros prosperen. Así ha sido siempre. Dolores retrocedió un paso, horrorizada por la frialdad de su confesión. ¿Y Héctor también fue un sacrificio necesario? Algo cambió en la expresión de Rodrigo, un destello de duda que desapareció tan rápido como había surgido. Don Héctor era un buen hombre, dijo, y por primera vez su voz pareció sincera. Demasiado bueno para su propio bien y para el nuestro. No debió intentar detener a don Santiago cuando quiso disparar contra los apaches. La revelación golpeó a Dolores como un puño físico. Héctor había intentado detener la violencia, tal vez porque había visto a través del engaño y esa había sido su sentencia de muerte. Lo mataron, susurró, la voz quebrada por el horror. Su propia gente lo mató. Fue un accidente, se defendió Rodrigo, aunque su tono sugería que el resultado no le desagradaba. Don Santiago solo quería apartarlo del camino. Nadie esperaba que cayera al barranco. Dolores sintió que la rabia y el dolor se fundían en su interior, forjando una determinación nueva, acerada. «Voy a contarle a todos la verdad», declaró, dando un paso hacia él, «sobre la falsa emboscada, sobre los bandidos que se hacen pasar por apaches, sobre el asesinato de Héctor». Rodrigo levantó el rifle, apuntando directamente a su pecho. «No, no lo harás». Su voz era fría como la muerte. «Nadie te creería, de todos modos». Una mujer embarazada, posiblemente enloquecida por el dolor, y cuando encuentren tu cuerpo junto al manantial, con flechas apaches en la espalda, solo serás una víctima más de la guerra que estamos decididos a ganar. Dolores miró el cañón del rifle, consciente de que este hombre no dudaría en apretar el gatillo. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, donde la vida seguía palpitando, ajena al drama que se desarrollaba. No podía morir aquí. No podía permitir que su hijo pereciera antes de nacer, que la verdad muriera con ella. «Ellos saben que estoy aquí», dijo, intentando ganar tiempo. «Si no regreso al amanecer, vendrán a buscarme». Rodrigo soltó una carcajada seca. «¿Quiénes?» «La vieja Carmela, que apenas puede caminar por sus dolores, las criadas, que tiemblan de miedo ante la sola mención de los apaches». Negó con la cabeza. «Nadie vendrá, Dolores. Y mañana, cuando encuentren tu cuerpo, será una razón más para exterminar a los salvajes de una vez por todas». Dolores comprendió que no había escapatoria. Este hombre la mataría, y con ella, la posibilidad de detener una masacre basada en mentiras. Cerró los ojos, pensando en Héctor, en el hijo que nunca conocería, en Nahuel y las hierbas que habían despertado la vida en su interior. Una vida que ahora se extinguiría. El sonido del disparo rasgó la noche, sobresaltándola, pero el dolor que esperaba no llegó. Abrió los ojos y vio a Rodrigo mirándola con expresión atónita, el rifle aún en sus manos. Luego, lentamente, el capataz bajó la vista hacia su propio pecho, donde una flecha se había clavado con precisión letal. La sangre empapaba su camisa, oscura bajo la tenue luz. Rodrigo cayó de rodillas, el rifle resbalando de sus manos inertes. Sus labios se movieron, pero ningún sonido emergió. Finalmente se desplomó hacia adelante, inmóvil. Dolores permaneció paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Entonces las sombras del bosque se movieron, y Nahuel emergió a la luz tenue, su arco aún en la mano.
Tenías razón en buscarme, dijo con su voz profunda, pero no contabas con que él también te buscaría a ti. Dolores miró el cuerpo de Rodrigo, la realidad de lo sucedido golpeándola con toda su fuerza. Nahuel había matado a un hombre para salvarla, un hombre blanco, un capataz respetado. Las consecuencias serían devastadoras. «Lo has matado», susurró, su voz apenas audible. «Cuando lo encuentren». «No lo encontrarán», interrumpió Nahuel, acercándose para examinar el cuerpo. «No aquí, al menos. Mi gente se encargará de que desaparezca». Como respondiendo a una señal silenciosa, dos siluetas más emergieron de la oscuridad. «Guerreros apaches», reconoció Dolores, con los rostros pintados para la noche. Sin mediar palabra, recogieron el cuerpo de Rodrigo y se lo llevaron, desvaneciéndose entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. «Ha confesado», dijo Dolores, volviéndose hacia Nahuel. «Fueron ellos quienes tendieron la emboscada. Se hacen pasar por apaches para justificar una guerra contra tu gente, y mataron a Héctor cuando intentó detenerlos». Nahuel asintió gravemente. «Lo sabíamos, pero saber no es suficiente. Los blancos no escuchan a los apaches, solo creen lo que quieren creer. Yo les diré la verdad», insistió Dolores. «Soy la viuda de Héctor, me escucharán». La mirada de Nahuel se suavizó, y por primera vez Dolores vio en sus ojos algo parecido a la compasión. «Te matarán antes de que puedas hablar», dijo con certeza. «Como intentó hacer este hombre. Los Valenzuela tienen demasiado que ganar con nuestra destrucción». «¿Qué puedo hacer, entonces?», preguntó Dolores, la desesperación tiñendo su voz. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras masacran a tu gente por mentiras». Nahuel se acercó a ella, su presencia imponente pero no amenazante. «Ven conmigo», dijo simplemente, «a las montañas, donde estarás a salvo». Dolores lo miró incrédula. «¿Abandonar la hacienda? ¿Mi hogar? ¿Es realmente tu hogar?», preguntó Nahuel. «¿O es tu prisión? ¿Qué te queda allí ahora que Héctor se ha ido?». Las palabras calaron hondo. ¿Qué le quedaba, realmente? Doña Carmela la apreciaba, pero sin Héctor, su posición en la hacienda sería cada vez más precaria. Y cuando naciera el niño, ¿qué futuro le esperaba bajo la sombra de las mentiras y la violencia? «Pero soy una mujer blanca», argumentó débilmente. «Tu gente nunca me aceptaría». Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios de Nahuel. «Mi gente respeta a quienes respetan la tierra y la verdad», respondió. «Y el hijo que llevas en tu vientre». Su mirada se posó brevemente en el abdomen de Dolores. «Ese niño es especial. Las hierbas que despertaron tu semilla dormida vienen de la montaña sagrada. Tu hijo pertenece tanto a mi mundo como al tuyo». Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en las palabras de Nahuel, en la forma en que miraba su vientre, que sugería un conocimiento más profundo del que había revelado. «¿Qué sabes de mi hijo?», preguntó, la mano inconscientemente protectora sobre su vientre. «¿Qué tienen realmente esas hierbas?». Nahuel guardó silencio por un momento, como si midiera cuidadosamente sus palabras. «Las hierbas despiertan lo que ya existe», dijo finalmente. «Pero también conectan. Tu hijo está vinculado a la tierra, a la montaña, a mis ancestros. Será un puente entre dos mundos si le permites crecer en libertad y verdad». Dolores cerró los ojos, abrumada por el peso de la decisión que debía tomar. Quedarse significaba peligro, mentiras, una vida construida sobre los cimientos podridos del odio y la desconfianza. Irse significaba abandonarlo todo, adentrarse en lo desconocido.
confiar en este hombre que había salvado su vida, pero que representaba todo lo que le habían enseñado a temer. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. «Iré contigo», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Pero necesito despedirme y llevar algunas cosas para el bebé». Nahuel asintió, comprendiendo. «Te esperaré aquí al amanecer», prometió. «Si no vienes, entenderé que has cambiado de opinión». Dolores asintió y, tras una última mirada al apache, emprendió el camino de regreso a la hacienda. Cada paso la alejaba de una vida y la acercaba a otra. Cada respiración marcaba el fin de Dolores Sánchez de Montero y el nacimiento de una mujer nueva, sin nombre aún, pero con la determinación de proteger la vida que crecía en su interior a cualquier precio. La hacienda dormía cuando Dolores regresó, sigilosa como un espíritu entre las sombras. Su habitación, iluminada apenas por una vela moribunda, le pareció de pronto ajena, como si ya no le perteneciera. Con movimientos medidos para no hacer ruido, recogió lo esencial, una manta para el bebé que había bordado durante las largas tardes de espera, un medallón de plata con la imagen de la Virgen que había sido de su madre, algo de ropa, las hierbas que aún conservaba del misterioso saquito. Mientras guardaba estas escasas posesiones en un pequeño hatillo, sus ojos se posaron en el retrato de Héctor que colgaba en la pared. Lo descolgó con cuidado y lo contempló bajo la luz temblorosa. El rostro serio pero amable de su esposo parecía observarla sin reproche. «Perdóname», susurró acariciando el marco con dedos temblorosos. «Pero nuestro hijo debe vivir en la verdad, no en la mentira». Una sombra de duda cruzó su mente. Estaba haciendo lo correcto. ¿No sería esta huida una traición mayor que cualquier otra? Pero recordó las palabras de Rodrigo, la frialdad con que había admitido la muerte de Héctor, la amenaza de usar su cuerpo para incitar más violencia. No había futuro para ella aquí. No había seguridad para su hijo. Estaba a punto de guardar el retrato cuando un crujido en el pasillo la alertó. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Pasos lentos, arrastrados, se acercaban a su puerta. Antes de que pudiera esconder el hatillo, la puerta se abrió. Doña Carmela apareció en el umbral, su figura encorvada envuelta en un chal negro. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se posaron primero en el hatillo, luego en el retrato en manos de Dolores. «Te vas», dijo. No era una pregunta. Dolores asintió, incapaz de mentir a esta mujer que la había acogido, que se había convertido en la madre que nunca tuvo. «Debo hacerlo», respondió la voz apenas un susurro. «Por el bebé, no estamos seguros aquí». Doña Carmela entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó a Dolores y, para sorpresa de ésta, tomó sus manos entre las suyas, arrugadas y cálidas. «Lo sé», dijo con una calma que desarmó a Dolores. «He vivido demasiado, visto demasiado. Sé quién mató a mi hijo, y no fueron los apaches». Dolores la miró atónita. «¿Cómo?» «Las viejas tenemos oídos agudos», explicó doña Carmela con una sonrisa triste, «y Rodrigo habla demasiado cuando bebe». Sus ojos adquirieron un brillo feroz. Don Santiago y él planearon todo: la falsa emboscada, los ataques a los ranchos, todo para apoderarse de las tierras que mi Héctor se negaba a vender. «Entonces sabes que no puedo quedarme», dijo Dolores, apretando las manos de la anciana. «Me matarán cuando descubran que lo sé, y a mi hijo conmigo». Doña Carmela asintió gravemente. «¿Dónde irás?» Dolores dudó un momento, pero algo en los ojos de la anciana le dijo que podía confiar en ella. «Con los apaches», confesó. «Con un hombre que me ha ayudado, que salvó mi vida esta noche». Para su sorpresa,
doña Carmela no pareció escandalizada ni horrorizada. En cambio, una expresión de alivio suavizó sus facciones. «Bien», dijo simplemente, «ellos te protegerán mejor que yo». Se dirigió cojeando hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación. Lo abrió y extrajo un pequeño cofre de madera tallada. «Toma», dijo, entregándoselo a Dolores. «Son las joyas de la familia Montero. Te pertenecen ahora, a ti y al niño. Pueden salvarte la vida si algún día necesitas volver al mundo de los blancos». Dolores tomó el cofre, abrumada por el gesto. «No puedo aceptarlo». «Puedes y debes», interrumpió doña Carmela con firmeza. «Es la herencia de tu hijo, del nieto de Héctor, su derecho por sangre». Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de ambas mujeres cuando se abrazaron, sabiendo que probablemente nunca volverían a verse. «Vete antes del amanecer», susurró doña Carmela, apartándose. «Yo distraeré a los peones. Diré que estás enferma y no puedes recibir visitas. Te dará algunas horas de ventaja». «Gracias, madre», respondió Dolores, usando por última vez ese término que tanto significaba para ambas. Con el hatillo ahora más pesado por las joyas, Dolores se deslizó fuera de la casa mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte. El camino hacia el manantial nunca le había parecido tan largo y, al mismo tiempo, tan corto. Cada paso la alejaba de una vida, de una identidad, y la acercaba a un futuro incierto pero propio. Nahuel la esperaba, tal como había prometido, su figura alta y digna recortada contra el cielo que se aclaraba. No mostró sorpresa al verla llegar, como si hubiera sabido desde siempre que ella elegiría este camino. «¿Estás lista?», preguntó simplemente. Dolores asintió, sintiendo un extraño alivio al dejar atrás todo lo conocido. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó mientras emprendían el camino hacia las montañas. «A un lugar donde la tierra habla y los espíritus escuchan», respondió Nahuel. «Donde tu hijo podrá crecer conociendo ambos mundos, sin tener que elegir entre ellos». El sol comenzaba a asomar sobre las cimas cuando alcanzaron el primer risco elevado. Dolores se detuvo un momento y miró hacia atrás. La hacienda de los Monteros se veía diminuta en la distancia, como una maqueta abandonada. Una vida entera resumida en estructuras que ahora parecían tan frágiles, tan insignificantes. «No mires atrás», dijo Nahuel suavemente. «Lo que viene es más importante que lo que dejas». Dolores se volvió hacia él y luego hacia el sendero que se adentraba en las montañas. El camino era empinado, desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaba hacia algo en lugar de huir. La semilla dormida no solo había despertado, ahora echaba raíces en una tierra nueva. Las estaciones cambiaron, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El vientre de Dolores crecía con la luna, redondeándose como una promesa que finalmente se cumpliría. En el poblado apache, escondido entre los pliegues de la montaña sagrada, la mujer blanca que había llegado con Nahuel había pasado de ser una curiosidad a convertirse en parte de la comunidad. Al principio, las miradas habían sido recelosas, los silencios tensos. Los ancianos observaban con desconfianza a la mujer que cargaba el hijo de un hombre blanco. Pero Nahuel, respetado por todos como sanador y guerrero, había intercedido por ella. «La tierra la eligió», había dicho en el consejo. Las hierbas sagradas despertaron su semilla. Su hijo pertenece a ambos mundos, como el manantial que nace en la montaña, pero alimenta el valle. Poco a poco, Dolores había aprendido a vivir entre ellos. Sus manos,
antes suaves, ahora estaban curtidas por el trabajo. Había aprendido a moler maíz con la piedra tradicional, a tejer cestas con fibras resistentes, a reconocer las plantas medicinales que crecían en los alrededores. Kusai, la abuela más anciana del clan, la había tomado bajo su protección, enseñándole el idioma apache con paciencia infinita, corrigiendo sus errores con una risa cálida que hacía desaparecer cualquier vergüenza. Una tarde, mientras Dolores se bañaba en un pequeño estanque apartado del poblado, sintió la primera contracción. Un dolor agudo que le atravesó la espalda y se extendió por su vientre como un anillo de fuego. Respiró profundamente, como le había enseñado Kusai. El dolor es solo la tierra abriéndose para que nazca una nueva vida, le había dicho la anciana. No lo temas, abrázalo. Es hora, murmuró para sí misma, reconociendo el inicio del trabajo de parto que tantas veces había visto en otras mujeres, pero nunca experimentado. Con dificultad, se vistió y emprendió el camino de regreso al poblado. No tuvo que pedir ayuda. Antes de que pudiera hablar, varias mujeres la rodearon, comprendiendo de inmediato lo que ocurría. La condujeron a un tipi especial, preparado semanas atrás para este momento. El interior olía a hierbas secas y a humo dulce. El suelo estaba cubierto con pieles suaves, y en el centro ardía un fuego pequeño pero constante. Kusai ya estaba allí, junto con dos mujeres más jóvenes que habían sido asignadas como parteras. «Has elegido un buen día para traer vida», dijo la anciana en apache, ayudándola a recostarse. La luna está en su punto más alto. Los espíritus están despiertos y atentos. Lo que siguió fue un viaje al centro mismo del dolor y la resistencia. Durante horas, Dolores luchó con las contracciones que parecían desgarrarla desde dentro. Gritó, lloró, suplicó que terminara. Las mujeres la sostenían, le daban infusiones para aliviar el dolor. Cantaban canciones ancestrales que parecían conectar con algo primitivo en su interior. En los momentos de claridad entre contracciones, Dolores pensaba en Héctor, en la hacienda, en la vida que había dejado atrás. ¿Qué habría pasado si él hubiera vivido, si hubieran viajado juntos a Oaxaca para ver al doctor del que tanto se hablaba? Estaría ahora en una cama de hospital, rodeada de médicos, en lugar de mujeres apache que cantaban a la luna. Cuando el dolor alcanzó su punto máximo, cuando creyó que no podría soportarlo un segundo más, algo cambió. Una fuerza antigua y poderosa se apoderó de su cuerpo. Ya no era Dolores quien pujaba, era la tierra misma abriéndose para dar paso a una nueva vida. ¡Ya viene!, exclamó una de las parteras. «Veo la cabeza». Un último esfuerzo, un grito que rasgó la noche y sintió cómo el bebé se deslizaba de su cuerpo. El alivio fue inmediato, como una marea que retrocede después de una tormenta. Luego, el llanto vigoroso del recién nacido llenó el tipi. «Un varón», anunció Kusai, levantando al pequeño para que Dolores pudiera verlo. Fuerte como el roble, tenaz como el viento. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Dolores mientras extendía los brazos para recibir a su hijo. Era perfecto, piel cobriza, más oscura que la de Héctor, pero más clara que la de los niños apache, una mata de pelo negro y espeso, y cuando abrió los ojos, Dolores contuvo el aliento. Eran exactamente como los de Héctor, del mismo tono miel que siempre había amado. «Mi pequeño guerrero», susurró, besando su frente húmeda. «Mi puente entre dos mundos», pero no había terminado. Apenas había tenido tiempo de contemplar a su primogénito cuando un nuevo dolor la atravesó. Las mujeres intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. «¡Hay otro!», exclamó Kusai, posicionándose nuevamente. «Las hierbas sagradas han sido generosas.
El segundo nacimiento fue más rápido, como si el camino ya estuviera abierto. Con pocas contracciones, Dolores dio a luz a un segundo varón, idéntico al primero, pero con un lunar oscuro en la mejilla derecha. Su llanto era más suave, casi musical. «Dos hijos», murmuró Dolores, abrumada por la emoción, mientras las parteras limpiaban al segundo bebé y se lo entregaban. Dos vidas de una semilla que creían muerta, pero la tierra no había terminado de ofrecer sus milagros. Un tercer dolor, menos intenso pero igualmente inequívoco, anunció la llegada de una nueva vida. Las mujeres apenas podían contener su asombro. «Los espíritus han bendecido 3 veces tu vientre», dijo Kusai, su voz cargada de reverencia. «Esto solo sucede cuando la tierra misma ha elegido a la madre». El tercer bebé llegó con el amanecer, una niña tan pequeña que cabía en la palma de Kusai. A diferencia de sus hermanos, no lloró al nacer. Sus ojos, abiertos y curiosos, recorrieron el tipi como si reconociera el lugar. Eran ojos oscuros, profundos, antiguos. «Ella será la más fuerte», predijo Kusai, colocando a la pequeña junto a sus hermanos en el pecho exhausto de Dolores. «Será la voz que una los mundos». Afuera, el sol comenzaba a asomar sobre las montañas cuando Nahuel entró al tipi. Se detuvo en el umbral, contemplando la escena con una mezcla de asombro y reverencia. Dolores, agotada pero radiante, sostenía a los 3 recién nacidos contra su pecho. «3», dijo simplemente, acercándose para arrodillarse junto a ella. «La profecía se ha cumplido». Dolores lo miró interrogante. «¿Qué profecía?» Nahuel extendió una mano y con una delicadeza sorprendente en un guerrero, acarició la cabeza de cada bebé. «Hace muchas lunas, antes de que los blancos llegaran a nuestras tierras, un viejo chamán tuvo una visión», explicó. Vio a una mujer blanca que daría a luz a 3 hijos bajo la protección de la montaña sagrada. Estos niños serían los puentes entre los mundos divididos, los sanadores de la tierra herida. Dolores miró a sus hijos, tan pequeños, tan vulnerables, y sin embargo portadores de un destino tan grande. «¿Por eso me enviaste las hierbas?», preguntó. «¿Por la profecía?». Nahuel negó suavemente. «Te envié las hierbas porque tu dolor llegó hasta nosotros a través del agua del manantial», respondió. «Pero cuando concebiste no 1, sino 3 hijos, supe que la profecía se cumplía a través de ti». Tomó las manos de Dolores entre las suyas, un gesto que nunca antes había hecho. «Estos niños necesitarán un padre», dijo con voz grave. «Alguien que les enseñe a caminar entre los 2 mundos sin perderse en ninguno». Dolores sostuvo su mirada, comprendiendo el ofrecimiento implícito en sus palabras. No era una propuesta de amor, al menos no del tipo que había conocido con Héctor. Era algo más profundo, más antiguo, un pacto de protección y lealtad. «Acepto», respondió simplemente. 7 años después, en una mañana clara de primavera, Dolores observaba desde la entrada de su cabaña cómo sus hijos jugaban con otros niños del poblado. La pequeña comunidad apache se había transformado con el tiempo. Ya no vivían en tipis temporales, sino en cabañas permanentes, algunas construidas al estilo apache tradicional, otras con técnicas aprendidas de los colonos. Cultivaban la tierra, criaban ganado, comerciaban pacíficamente con algunos ranchos cercanos. Nahuel había cumplido su promesa. Era un padre devoto para los 3 niños, enseñándoles a cazar, a reconocer plantas medicinales, a respetar la tierra y sus ciclos. También había insistido en que Dolores les enseñara español y las costumbres de su mundo, para que pudieran moverse con fluidez entre ambas culturas.
Mateo, el mayor por minutos, era serio y observador como Héctor. Ya mostraba habilidad con el arco y sabía leer gracias a los libros que Dolores había conseguido en sus esporádicos viajes a poblados lejanos, donde nadie conocía su historia. Jacinto, el del lunar en la mejilla, era más impulsivo, más alegre. Su risa resonaba por todo el poblado y tenía un don especial para comunicarse con los animales. Los caballos lo seguían como si entendieran cada palabra que les susurraba. Y Pilar, la pequeña guerrera, como la llamaba Nahuel, tan diferente a sus hermanos, con una sabiduría en la mirada que a veces asustaba incluso a los ancianos, había comenzado a mostrar dones de sanación a una edad inusualmente temprana, identificando plantas medicinales que ni siquiera Kusai conocía. 3 hijos de una semilla que todos creían muerta. 3 puentes entre mundos que algún día, quizás, ayudarían a sanar las heridas abiertas por el odio y la desconfianza. Nahuel se acercó a Dolores, colocándose a su lado para contemplar a los niños. «Traigo noticias del valle», dijo en voz baja. «Don Santiago Valenzuela está muerto. Su hijo ha tomado el control de la hacienda y busca la paz con nuestro pueblo». Dolores asintió, sin sorpresa. La rueda del tiempo siempre giraba, trayendo cambios inesperados. «¿Y la hacienda de los Montero?», preguntó, aunque hacía años que no se permitía pensar en ella como su hacienda. «Doña Carmela falleció el invierno pasado», respondió Nahuel con suavidad. «Antes de morir, dejó todo en manos de un administrador con instrucciones de mantenerla para los herederos legítimos cuando regresen». Una sonrisa triste curvó los labios de Dolores. La vieja Carmela nunca había perdido la esperanza de que algún día volviera con los nietos que nunca llegó a conocer. «Algún día», murmuró, más para sí misma que para Nahuel. «Cuando estén listos para enfrentar ese mundo sin perder lo que han aprendido en este». Nahuel asintió, comprendiendo. Luego, en un gesto inusual para él, tomó la mano de Dolores y la apretó suavemente. «La semilla dormida no solo despertó», dijo, mirando a los 3 niños que correteaban bajo el sol. «Floreció y dio frutos que alimentarán a generaciones». Dolores sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud profunda por el camino recorrido, por las decisiones tomadas, por la vida que había encontrado cuando creía que todo estaba perdido. La hacienda, Héctor, su vida anterior, todo parecía ahora parte de un sueño lejano. Esta era su realidad, el sol brillando sobre las montañas, el aroma a pino y hierbas silvestres, la risa de sus hijos mezclándose con el canto de los pájaros, y junto a ella, silencioso y fuerte como un roble, el hombre que había visto posibilidades donde otros solo veían imposibles. Desde el valle llegó el eco lejano de campanas de iglesia. En las alturas, un águila cruzó el cielo con vuelo majestuoso, y en el corazón de Dolores, la certeza de que hay semillas que solo despiertan cuando encuentran la tierra adecuada, aunque esa tierra esté al otro lado de todas las fronteras conocidas.